Buenas noches, damas y caballeros, vampiros, hombres lobo, hadas, espíritus y otros demonios a esta terrorífica noche. Acomódense, pero no sin antes revisar dentro de sus puertas, dentro de sus armarios y debajo de sus camas, porque esta noche descubriremos que en cualquier momento el terror nos llama. Mi nombre es Raúl Ricardo Allan Poe. Bienvenidos a la primera edición del programa El terror nos llama. Por 3 días tendré el placer de acompañarlos en esta serie de historias que intentarán ponerles los pelos de punta, con 2 secciones. La primera, Llamadas del Más Allá, donde ustedes amigos podrán llamar y compartir sus experiencias o relatos más espeluznantes. Y con nuestra segunda sección, Leyendas de Ultratumba, donde escucharemos las leyendas más aterradoras en la voz de mis compañeras. Iniciamos la velada recibiendo sus llamadas. Anímense, amigos y amigas. Díganos qué tan espeluznantes sucesos les han ocurrido. Hola, eres la primera llamada. ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Adi. Muy bien, Adi, el espacio es tuyo. Dinos tu terrorífica experiencia. No recuerdo con exactitud cuándo ocurrió, pero esa noche me encontraba intranquila debido a que hacía un poco de frío y mi pijama no era muy abrigadora que digamos. Me desperté y me senté en mi cama, pues en la mesa que se encuentra justo enfrente tenía una manta para taparme. Al acomodarme otra vez, me sentí incómoda nuevamente y decidí ver la hora. Casualmente, el reloj marcaba 3:14 a.m. Llámenme loca, pero mi abuela siempre me decía que entre las 3:10 y 3:15 a.m. el diablo podría aparecerse. Con la desconfianza y el miedo a seguir despierta a esa hora, me dispuse a dormir de nuevo, acomodándome con la vista hacia mi armario. En ese momento, justo en la puerta del closet, alcancé a ver el rostro de un niño pequeño, pálido y con cabello oscuro largo, que intentaba cubrir su cara. Parecía estar mirándome fijamente. Realmente sentí muchísimo miedo, por lo que de inmediato froté mis ojos para despabilar el sueño y buscar qué podía estar formando el rostro. El niño no desapareció y seguía mirándome. En ese momento mi cuerpo se congeló por el terror de esa cosa. Realmente estuviera en mi habitación, frente a mí. Hice lo que cualquier adulto haría ante esa situación. Me tapé hasta la cabeza y después de un tiempo logré dormirme. Desde esa noche me da miedo dormir con la luz apagada, pues temo ver al niño nuevamente, pues desde ese encuentro las puertas de mi casa suelen escucharse abriéndose, pero nunca lo hacen. Les puedo jurar que sentí a mis espaldas algo andaba a mis espaldas. Muchas gracias, Eddie, por contarnos tu experiencia, bastante aterradora. Gracias a usted. Muy bien, esperamos la siguiente historia. Anímense, vamos. Bueno, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Con Luisa, un gusto. Me gustaría contar un relato que escribí. Por supuesto, Lisa, es tu momento. Gracias. Por la mañana emprendí un viaje. El sol apenas clareaba y el fresco del día me cubría el rostro y llenaba mis pulmones. Era un periodo muy particular en mi vida. Me sentía realmente bien, como si los planetas se hubieran alineado, aunque para mi mala suerte, aquello no era más que una fantasía. Hace unos meses me hice muy asiduo a explorar la naturaleza circundante de Chihuahua. Y durante ese tiempo que me adentré en el noroeste, más o menos a la altura del Bachilleres 10, a este lugar le llaman el Cañón del Marro, debido a que la meseta principal se asemeja a esa herramienta. El camino está plagado de paisajes hermosos, pero es largo y tortuoso, por lo que hay que tener algunas precauciones. En ese momento me hallaba experimentando con psicotrópicos, por lo que se me ocurrió la genialidad de consumir a mitad del camino. Quizás era como las 11, pero la verdad ya no recuerdo muy bien. Mientras caminaba, comencé a notar que algo andaba mal.
pues en un pequeño lapso de conciencia noté un árbol de aspecto viejo y deteriorado que parecía haber muerto ya hacía muchos años, y el cual había visto por lo menos 5 veces en el camino. En ese momento, mis pulsaciones comenzaron a volverse locas. Me puse demasiado ansioso. Intentando despejar mi mente, llegué a la conclusión de que probablemente estaba dando vueltas, pero mi pensamiento se desdibujaba de la realidad. En el estado en que me encontraba, empecé a pensar si todo lo que estaba pensando no era más que un mal sueño, dudando de la propia realidad que poco a poco se deterioraba. Pero cuando volví a ver la hora, ya eran pasadas las 6 de la tarde y aún no mejoraba. Me sentía desesperado e impotente. Pellizcaba mis muñecas y rasguñaba mi cara, como si al hacerlo mágicamente despertaría en mi cuarto. Pero al caer poco a poco el atardecer, las figuras extrañas, difusas, no sabría explicarlo, eran sombras como de otro tiempo. Comenzaron a pasearse entre los matorrales, se reían y murmuraban, y en ese instante sentí un vacío inmenso en el pecho. Estaba paralizado del terror, pues estas cosas se acercaban, y puedo asegurar que no eran como nosotros. Corrí, y sin darme cuenta, dejó de haber camino, montes y tierra. Pero lo extraño de todo esto es que ya ni siquiera sentía el suelo. Era como si literalmente me encontrara suspendido, flotando en la oscuridad, en el vacío. Y fue la sensación más horrible de soledad que un ser humano pudo haber experimentado jamás. Como si todo lo que alguna vez hubiera desaparecido, hubiera dejado de existir ya hace mucho tiempo. En esa inmensidad que me producía escalofríos desde la cintura hasta los hombros, pude notar que mis fronteras corporales se sentían líquidas, acuosas, mojadas. Era un mundo extraño, acuático. Estaba sumergido en un mar que parecía no tener fin ni comienzo. En medio de todo eso, podía sentir que había algo más, algo inmenso. Con el simple hecho de pensarlo, me oprimía el pecho y me producía vértigo. Como si yo, ante eso que rodeaba por el gran mar, no representara más que algo que ni siquiera podía recibir el mote de significante. Aterrado, solo podía sentir cómo poco a poco aquella inmensidad se acercaba y tapaba los últimos agujeros de luz hasta que, finalmente, solo hubo oscuridad. Desperté al día siguiente, ensordecido, con una sed inmensa que llegaba hasta la boca del estómago, pensando en que todo lo vivido fue tan real. Hasta el día de hoy, sigo recordando, reflexionando. Aquello fue como ir al otro lado de nuestra realidad y regresar. Dante se equivocó a poner el cósito como el último peldaño del infierno cristiano. El mayor miedo del ser humano no es pasar el resto de la eternidad en aguas gélidas, es pasarlo en el vacío, en la oscuridad, en el absoluto silencio de la existencia. Gran relato, Luisa. Seguro nos dejará pensantes. Gracias por compartirlo con nosotros. Gracias a usted. Nos vemos. Muy bien. Esperamos la última llamada de esta noche. Vamos. Esto es El Terror Nos Llama. Mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Gaby García. Ok, Gaby. Cuéntanos tu experiencia. Cuando yo era niña, solía tener una amiga imaginaria. Mi madre siempre lo creyó extraño. Sin embargo, al comienzo no le tomó importancia. Un día cambiamos de casa y fue entonces desde ese momento que la presencia de mi amiga imaginaria se hacía más fuerte. Mi madre comenzaba a sospechar cosas, mientras mi hermano y padre no creían realmente que no podía ver a aquella amiga de la que tanto hablaba. Fue hasta que un fin de semana, que mi prima no pudo visitarnos, que mi hermano había pasado por la puerta de mi habitación, mientras yo veía la televisión. Al asomarse, él pudo visualizar claramente a una niña de cabello largo sentada al lado mío. Él fue y preguntó a mi madre extrañado que por qué mi prima se encontraba ahí, cuando ella había dicho que no podía visitarnos aquel fin de semana. Pero mi madre negó que mi familiar estuviese conmigo. Rápidamente llegaron los dos a mi habitación, cuestionándome con quién estaba, y yo respondí que con mi amiga imaginaria. Ellos se quedaron atemorizados desde ese día. Otra noche, que mi padre se encontraba solo en la casa, ya que nosotras y mi hermano habíamos salido a una boda, mientras él descansaba, se acercó y prendió la luz de una de las habitaciones de la casa, observando que al fondo del pasillo, entre la cocina y la sala, se encontraba mi amiga imaginaria en cuclillas. Mi padre, al pensar que era yo, le habla. Sin embargo, la niña se levantó, pero se quedó estática. Preocupado, recordó que nosotros no nos encontrábamos en la casa, por lo que temerosamente corrió hacia la luz de la cocina para prenderla. En cuanto se iluminó el pasillo, la niña se había ido. La tercera vez que mi familia pudo ver a la niña, mi madre se encontraba regañándome, ya que, cumplidos los 11 años, mi madre me creía lo suficientemente grande para tener amigos imaginarios. Yo le argumentaba que realmente no era imaginaria, que era una amiga que siempre había estado a mi lado.
Fue mientras lavábamos los platos, platicando, y mi padre descansando en el cuarto, cuando escuché que dijo: «Ya me cansé de tus mentiras». Fue entonces que, de la puerta del cuarto de mis padres, el pestillo se había botado y poco a poco la perilla de la puerta se giraba. Pensamos que era mi padre. Sin embargo, el pomo quedaba estático, por lo que lo encontramos extraño, a lo que nos tuvimos que acercar. Pero en aquel momento, la puerta se comenzó a abrir y vimos reflejado a mi padre dormido a través del espejo. Mi madre y yo quedamos atemorizadas. Alguna vez que me había quedado a dormir en casa de mi prima, mientras limpiábamos la casa, ella y yo nos encontramos un arlequín de porcelana con una caja musical, con ella una llave. Sin embargo, al girarla no encendía, ya que se encontraba rota por lo vieja que estaba. Mi tía la guardó en un librero. Ya de noche, y con el celular confiscado por mi tía, tuve que levantarme casi a las 3 de la mañana para ir por agua al garrafón que se encontraba en el pasillo. En lo que yo me servía mi agua, empecé a escuchar una canción muy bonita, por lo que se me ocurrió seguir el ruido para saber de dónde venía. Terminé frente al librero, viendo cómo el arlequín se movía lentamente dejando salir la música. Sin decir nada, me quedé viendo la caja, pero de repente siento como un cojín me golpea la cara y comencé a escuchar el grito de mi tía aterrada y enojada. Yo, como estaba niña, no entendía lo que sucedía. Fue que me llevaron a la sala, explicándome cómo mi tía, al empezar a escuchar la música, despertó viéndome al pie de la cama, mirando con los ojos en blanco hacia un muñeco. Sin embargo, nos dimos cuenta que aquella figura que vio mi tía no había sido yo. Uy, amiga, eso sí que está impresionante. Muchas gracias, Gaby. Gracias a usted. Muy bien, terminamos la sección de llamada, pero tranquilos amigos, porque ahora toca Leyendas de Ultratumba. Acomódense, apaguen las luces, que ahora disfrutaremos de las leyendas más horripilantes. Empezamos. El hombre de los sueños. En enero de 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una de sus pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía. Tenía una calva incipiente, las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos, en especial el superior. Mientras oía la descripción, el facultativo dibujó el retrato del sujeto. No le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Las tornas cambiaron cuando, en sus siguientes consultas, 2 pacientes más aseguraron haber visto al hombre en sueños. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a varios compañeros de profesión. Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraban de aumentar y optaron por crear una página web en la que se registraran todas sus apariciones. Los facultativos descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de 2,000 personas. Sus apariciones son de lo más dispares. Uno de los pacientes aseguró haberlo visto vestido de Papá Noel. Otro dijo haberse enamorado en cuanto lo vio. Un tercero asegura que cuando sueña que vuela, el hombre lo hace junto a él y nunca habla. El fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas. Una de ellas señala que el intruso es una persona real con la habilidad de irrumpir en los sueños. Otra incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar las vidas de los ciudadanos. La hipótesis más científica, sin embargo, indica que este rostro forma parte de la conciencia común. La leyenda de las gemelas. Les preparó el almuerzo y salieron a la calle apresuradas, como cada día llevaba a sus hijas gemelas al colegio. Caminaba tarareando una canción y cogidas de la mano cuando el teléfono sonó desde su bolso, era del trabajo. Respondió rápidamente y su interlocutor le pidió que acudiera de inmediato a la oficina. Había ocurrido algo grave, así que decidió que las niñas continuaran solas. Conocían bien el camino, las besó en la frente y emprendió la ruta de vuelta. Solo dio 20 pasos a sus espaldas. El ruido de un fuerte golpe seguido de un frenazo hizo que volteara la cabeza con una expresión de horror en el rostro. Los cuerpos de las 2 pequeñas yacían inertes bajo un camión. Todavía estaban cogidas de la mano. La mujer se sumió en profunda depresión de la que consiguió salir con un nuevo embarazo. Por ironía del destino, en su vientre estaban cobrando vida 2 niñas gemelas. Cuando dio a luz, el asombro parecido con sus hijas fallecidas sorprendió a más de un vecino. A medida que las pequeñas crecían, la madre se volvió más y más protectora.
le aterrorizaba la idea de que pudiera perderlas. Un día de camino al colegio, las hermanas se adelantaron y corrían ante la atenta mirada de la mujer. En cuanto pusieron un pie en el asfalto, una férrea mano las detuvo con brusquedad. Entre sollozos desconsolados, su madre les rogó que no cruzaran nunca sin su permiso. No pensábamos en hacerlo, ya nos atropellaron una vez, mamá, no volverá a ocurrir. Desde entonces, algunos viajeros aseguran que al pasar por ese tramo, unas interferencias se cuelan en la radio y se oye una misteriosa melodía, el tarareo de unas niñas. El Panteón de los Niños. Esta aterradora leyenda pertenece a Ciudad Juárez, Chihuahua, y su origen data de años anteriores a la Revolución Mexicana. El epicentro de esta historia es un panteón en donde están enterrados adultos, adolescentes y muchos niños. Su aspecto es siniestro y sombrío debido a las estatuas de ángeles sin cabeza, tumbas sin identificar y juguetes antiguos. Sin embargo, lo más escalofriante es que por las noches los niños vuelven a la vida, convirtiendo el cementerio en un parque de diversiones. Los vecinos cuentan que al ocultarse el sol, las manifestaciones paranormales ocurren en el panteón y sus alrededores, pues risas pícaras resuenan junto al viento. Siluetas pequeñas corren entre las cruces de madera y niños de otra época tocan puertas de sus casas, por lo que los vivos cierran sus puertas y ventanas para evitar que los difuntos entren a su hogar. Las personas que transitan en el carro por la zona o se adentran en el panteón ven en el camino sombras chaparras que se atraviesan de repente, y cuando los conductores se bajan a buscarlos, no existe rastro alguno de humanos, pero sí de seres del más allá, pues escuchan siniestras carcajadas de niños como si una travesura se tratara. Y por si no fuera suficiente susto, las infortunadas personas entran en pánico al ver que su carro se ha plasmado con tierra. Huellas de manos pequeñas pertenecientes a las almas de los niños que aún no encuentran descanso. Dentro de las escalofriantes historias de los juarenses, cuentan de este lugar donde habitan los difuntos. Es de un joven que se atrevió a visitar el panteón cuando más oscura estaba la noche, y como era de esperarse, pasó todo tipo de espantos. Una pelota se atravesó en su camino. Los niños se burlaron de él como si supieran el trágico destino que le deparaba. Su carro fue marcado por las manos, pero lo más espeluznante es lo que vio al huir del cementerio. Un niño que lo miraba fijamente. El hombre aceleró y no alcanzó a avanzar tantos metros. Cuando tuvo un terrible accidente, no tardó mucho tiempo en llegar el equipo de rescate, pero para ese entonces era demasiado tarde. El joven ya había perdido la vida y junto con su cuerpo regado lo acompañaban terrosos juguetes, seguramente de los niños, que lo invitaban a jugar en el mundo de los difuntos. Y con estas terroríficas leyendas terminamos el programa del día de hoy, pero mañana proseguiremos con más historias que estamos seguros que los dejarán pensando. Duerman si están seguros de poder hacerlo. Los invitamos a seguir asistiendo a los eventos de nuestro ciclo de conferencias Séptima Dimensión del Terror y otros demonios. Gracias por habernos sintonizado.